Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Mira, yo voy a intervenir este texto, y quizás mucho, y no te voy a pedir permiso, por ahora. Después sí, por supuesto. Hola, soy Carolina Ilino. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista en Colofón, en esta temporada en la que estamos conociendo la labor de editores. Hoy voy a conversar con Andrea Palet, directora de la editorial Laurel y del Magíster de Edición y el Diplomado de Corrección de Textos de la UDP, y editora también de la revista Dossier. Hola Carolina, gracias. ¿Todo es lo correcto con sí, todo lo que... Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Siento que te tuve que perseguir un poquito para esta entrevista. Yo no sé si eso tiene algo que ver con... Alguna vez tú escribiste que para ser un buen editor o un editor respetable había que ser una sombra digna. No sé si... No, o sea, no es que me guste mucho dar entrevistas. Yo soy periodista y no quise ser periodista, por eso soy editora, ya partiendo por ahí. Pero sobre todo porque sí, me encantaría no dar ninguna. Igual lo paso súper bien, pero tiene relación con lo que tú buscaste, porque me parece que, quizás estoy equivocada, pero me parece que lo más interesante o parte de lo más interesante que uno hace, yo no lo cuento. No es por soberbia, ni no tiene nada que ver con eso, sino porque es algo bien privado entre los autores, las autoras y uno. Y no todo, por supuesto, pero la parte, por ejemplo, yo creo, no sé, la parte de trabajar con el texto y todo, que es lo que a mí más me interesa. No todas las cosas que hacen editores las hago muy bien, pero esta creo que mejor, quizás, pero es súper privada. Entonces... Yo, obviamente, es lo que no voy a contar. Y por eso un poco me arranco, sí, tienes razón. Sí. Igual yo por algún motivo, no sé, intuía que podía ser así, pero porque sí. Quizás también porque yo soy un poco así, pero ya, a ver, partamos por algo que sí puedas contar. Cuenta un poco para imaginarse cómo es la vida del editor. Cuéntame en qué estás ahora, como que qué hiciste esta semana, por ejemplo. ¿Qué hice esta semana? Ya, qué interesante. Mira, bueno, yo tengo media jornada en la universidad y la otra media trabajo eso, como editora full time. ¿Qué hice esta semana? Fue una semana extremadamente intensa, digamos, de trabajar hasta las 3 de la mañana, que no pasa siempre, pero también en este oficio de repente hay como entregas apuradas, como tienen los arquitectos, ¿cachai? Y en este caso tiene que ver con un documento, que es un documento muy, muy importante de un organismo internacional, por ejemplo, que yo lo edito solamente, ¿sí? Es un informe oficial, una cuestión, digamos, de economía política, algo así. Quizás la gente no se imagina que uno hace eso. Muchos gráficos, muchas cifras, ¿sí? Y fue muy intenso porque hay mucho trabajo editorial de este tipo que es muy apurado. Es Chile, finalmente. Entonces, es muy apurado, muy nervioso, ¿sí? Muy nervioso en el sentido de que no te puedes equivocar en una cifra, es importante, ¿ya? Entonces ya, estoy en eso y creo que recién hoy voy a tener la última reunión de corrección conjunta de pruebas de imprenta, que es algo que uno no hace habitualmente, es algo que uno hace sola, ¿ya? Pero cuando es algo muy oficial, bueno, o sea, te visan cada corrección, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Estoy editando algo que también me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar en no ficción, creo que es muy fuerte, me parece. Que es una tesis de antropología que se va a publicar como libro en otro país. Y entonces hay que editarla, pero hay que dejarla como libro que pueda leer más o menos cualquier persona. Ya, eso es otra cosa. Y otra cosa más de edición es que en mi editorial Laurel ya acabamos de sacar una novela, que es La doncella aguja de Marina Clos, y estamos a 2 semanas de sacar otra,
que se llama El último neógrafo, de Ignacio Álvarez, chileno, profe de literatura. Entonces ya terminé ese trabajo, ya están publicados, y entonces ahora estoy con mi asistente dándole listas de, por ejemplo, a quién hay que enviarle el libro a prensa, qué vamos a hacer para el lanzamiento, qué personas nos tincan que sean interesantes, etcétera. ¿Te gusta esa etapa? ¿Te gustan todas las etapas que tienen relación con...? No. No. Eso también, porque ser editor, no sé si en Chile tiene que ver con todas esas etapas o sea, eso, ¿qué es ser editor hoy en día? Porque no es solamente editar el texto, sino también tiene que ver con escoger a los autores, incluso con administración, por supuesto, claro. Siempre lo fue en realidad. Lo que pasa es que antes nadie hablaba. Antes nadie habría entrevistado a un editor, yo creo. Y lo sé porque yo empecé hace mucho tiempo, empecé en los 90, y era como que, ¿quién te va a invitar a una entrevista? Eso no existía. Hay hartas funciones, dependiendo de en qué organización uno trabaje también, ¿no? Obviamente que si uno tiene una editorial pequeña, como ahora hay muchas pequeñas e importantes, en Chile y en otros lugares, uno hace todo, ¿sí? Y depende de la escala, del lugar, etcétera, no haces todo, sino que hay como cualquier empresa, una editorial es una empresa cultural. Entonces creo que las dos funciones no más importantes, pero sí más características son la selección y la edición. La selección es elegir, o sea, ser el gatekeeper, elegir que sí y que no, y eso lo hacen todos, por supuesto, todo el mundo. Todo el mundo que es editor, porque tienes que decidir dónde correr el riesgo, que es enorme, y actualmente es más que enorme, está siendo cada vez más difícil vender libros, literalmente. Y entonces, qué sí y qué no. Y para eso hay que leer muchísimo y elegir. Normalmente uno elige muy poco de lo que uno tiene que leer. Eso es como, no sé, pues imagino que pasará más o menos en muchas otras actividades. Después hay que convencer, quizá al revés, a una persona, a una autora que a ti te interesa, que publique contigo, porque hay muchas más posibilidades, por supuesto. También hay una labor como de persuasión. Publica conmigo, no tengo un peso. Entonces tengo que inventar o sea, literalmente persuadir a alguien que podría ser una buena idea que publique con nosotros. En mi caso, una editorial muy, muy pequeña, part-time, digamos, no hay nadie que trabaje en ella todo el día, etc. También he trabajado en editoriales grandes, pero es una empresa, ¿no? Con gerente, con secretaria, está bien, como perfecto. Lo he hecho un poco de menos en algunos momentos. Después está la parte que a mí me gusta más, que es la edición del texto, que puede durar meses o ser corta, depende. Que antes se hacía en persona, ahora se hace yo lo hago por WhatsApp muchas veces, o reuniones. ¿Por WhatsApp como con autores, como... ¿Audios o por mensaje? No, audio, no sé ni grabar audio. Ya, o sea, no, por favor, yo escribo. No, mira, esto se comenta mucho entre la gente ñoña que estudia edición, que hay una relación bien intensa en el momento de la edición de un libro, no siempre, pero muchas veces, porque la autora, con toda razón, está en un momento muy frágil, que es como de parir. No me gusta mucho esa analogía, pero ya, igual sirve. Ya, te está mostrando a la primera persona en el mundo o lo que acaba de hacer, ¿sí? Y entonces uno construye sin querer una relación de hablar mucho, de conversar mucho, un rato, digamos. Y casi siempre no se reduce solo a la obra, sino a otras cosas, digamos, como... y eso se acaba. Otras se cosas. acaba en un momento. Otras cosas nada, primero de la vida, y además relacionadas con que esto, o sea, publicar un libro es bien difícil. Bien difícil, hay que apuntalarlo, ¿ya? Hay que apuntalarlo, hay que envolverlo, hay que apañarlo, ¿ya? Y todo eso se tiene que consultar y discutir con los autores, por supuesto, persuadirlos también, dejarse persuadir por ellos.
Y entonces, no toda, pero parte de esa relación hoy día, sí, pues, como todo, por WhatsApp o por otro lado. Y eso, claro, de repente se acaba y lo resienten un poco, porque uno está con el siguiente y después con el siguiente. Y yo no puedo mantener 538 conversaciones por WhatsApp, etcétera. Como que te echan de menos la relación de... Claro, es mutuo, Uh-huh. y por supuesto que uno tiene que cuidar a ese tesoro de materia prima que no es el papel, sino que son la mente de los autores, por supuesto. Pero es difícil, es súper difícil. Bueno, y después viene un proceso de producción que independientemente de la escala es bien parecido, aunque tenga una editorial enana de una persona o una de grande, es bien parecido, digamos, de elegir un formato, todas esas cosas que son empresariales, digamos, y que hacerlas con mucha responsabilidad, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Imagínate, la mayoría de los editores, nadie estudió, nadie sabía usar un Excel, entonces tenéis que pensar en precios, en costos, en cuánto puedes pagar, en qué personas se van a interesar, o sea, imaginar un público, ¿ya? Esa es la parte que me encantaría no hacerla, por supuesto. Obvio que me encantaría no hacerla, es difícil, pero es irresponsable no hacerlo bien, o no intentar hacerlo bien. Bueno, y después de la publicación sigue la pega, por supuesto. La pega es acompañar, ver, intentar. En este momento, en todo el mundo, pero en Chile más, está siendo extremadamente difícil la promoción de una novedad, para qué hablar del catálogo anterior, porque no hay prensa, se acabó la prensa cultural. Bueno, no, se acabó, soy un poco drástica, pero se redujo muy, muy acusadamente. Mira, hasta hace 10 años o menos, yo regañaba, porque soy muy regañona, porque antiguamente uno mandaba ejemplares a un montón de medios, porque esa es la manera de hacer prensa, como es la manera de... Y cuando yo estaba en una editorial grande, daba lo mismo, pero cuando tenía una editorial chica y tenés tiradas más pequeñas, gastar 50 ejemplares es atroz, es mucho, más el envío, etc. Y yo regañaba así como... Y muchos de ellos, por supuesto, tú mandáis 50 para tener 10 notas de prensa. Obvio, está bien. No eres la única. Ellos también, o sea, por supuesto que tienen sus montones de limitaciones, etc. Hoy no tengo a quién mandarle. O sea, me sobrarían esos 50 porque no hay medios, y no es que no quieran, digan, no es que las personas que quedan dentro de los medios, no es que no quieran, es que no tienen página. Está súper, súper, súper jodido, y creo que por primera vez, perdona que me vaya en esta lata, creo que por primera vez en 30 años de carrera, ponte tú, he tenido libros que no he tenido ninguna reseña, o casi ninguna. Y yo no soy ningún caso especial, por supuesto, como está todo el mundo así. Antes tenía varias, buenas o malas, no importa, ¿me entendí? Sí. Como un eco, algún tipo de eco. Y ahora esta profesión es bien solitaria, y ahora es más solitaria, porque uno publica para tener un eco, no solamente en la prensa, por supuesto, ¿sí? Sino en la comunidad lectora, pero esa mediación, ustedes saben mucho de mediación, esa mediación que para nosotros la primera era la prensa, también la academia, pero la academia viene después, viene con incluso unos pocos años de retraso, y eso está bien, eso es parte como de la lógica del sistema, del circuito. Ya está en su mínima expresión, secciones de cultura en prensa, revistas culturales, etcétera. Espacio en radio todavía quedan, yo creo que son súper valiosos, pero esa parte está cojeando de manera bien brutal, bien brutal. Y no sé si quizás en las ferias o cómo tú crees que tus lectores están llegando ahora a tus libros, si no es a través de la prensa, como alguien hace esa mediación o es casualidad, porque también es, o sea, no es solo
es significativo para la vida financiera de las editoriales no tener ese espacio, pero también para los lectores es como, ¿cómo sé qué leer si es que no tengo esa mediación? No sé si los lectores están teniendo esa mediación en otros lugares, como solo en las redes sociales, o quizás no la están teniendo y no están leyendo menos. Mira, nada de esto lo puedo probar porque es totalmente acientífico, pero igual uno escucha muchas impresiones, especulaciones informadas, podría decir. Y es lo siguiente, la actividad editorial literaria, ¿sí? Yo creo que en otros ámbitos no, que está súper bien, por ejemplo en infantil, y algunos géneros le está yendo súper bien, géneros específicos que siempre fueron muy despreciados, etcétera, como el terror, la fantasía, le está yendo en general muy bien, ¿sí? En todo el mundo, etcétera. Y en Latinoamérica, que eso es una novedad. Pero digamos, el ensayo, la ficción literaria, para reducirlo de alguna manera, siento que sí se está reduciendo primero. O sea, no sé si tiene menos lectores, pero te aseguro que no hay una relación, una proporción directa, sino, no sé si inversa, pero directa no, entre la propagación de pequeñas editoriales nuevas versus más público. Eso no está ocurriendo. Entonces, cada vez más competimos por las mismas 1.000 personas que leen en Chile, qué sé yo, no tengo idea. Eso ya es bastante jodido. Y desde el punto de vista de ellos, claro, era como con todos los problemas del mundo, pero la reseña y la crítica de prensa eran su guía, obviamente. Esa era esa guía y la otra era el boca a boca. Siempre han sido las dos mejores guías. La primera entonces está reducida al mínimo y la segunda corre, pero la segunda tiene que partir de algo. Yo creo que hay una relación directa con la profusión nueva de clubes de lectura, por ejemplo, que es buscar prescripción por otro lado, que es como quiero leer, no sé qué, me encantaría que me dijeran, y si no, al menos quiero comentar con alguien, ¿sí? Porque es muy notorio, nuevamente. No había poquísimo, había muy especializado, etcétera, y ahora hay montones, digamos. Creo que eso es un síntoma, en este caso, muy bueno. Sí, bonito. Sí, súper bonito, útil, digamos, incluso útil para nosotros como las editoriales, pero también es bonito porque, o sea, en los clubes de lectura pasan muchas cosas, no solamente cosas buenas, me parece, no solamente comentar lectura, sino crear vínculos fuera de la vida cotidiana. Muchas veces son un descanso, y eso es bueno, no tiene por qué, o sea, un descanso de una práctica de productividad laboral insana en general, me parece a mí, que nos tiene a todos mal de la cabeza. Y leer es un escape en el buen sentido, no escape como fuga de la realidad, sino escape de la ansiedad y de las tensiones y de reencontrarse con uno mismo pensando, ¿sí? Como para comentar un libro tenéis que pensar un poco, digamos. No, y reencontrarse con otros, creo que también es un espacio donde se parece un poco a lo que tú contabas de la relación con los autores, de esto de que no era solamente hablar de lo que se editaba el texto, sino también de las vidas. En los clubes de lectura también se da eso, pues efectivamente uno del punto de partida es un libro que se está compartiendo y que se leyó, es bien bonito, pero eso termina relacionándose de forma, bueno, aparte de forma muy distinta. Y ¿sabes qué? Quiero decir algo muy pequeño sobre las ferias que tú comentaste, porque esto no pasa en todas partes, y creo que en Latinoamérica en general sí, pero por ejemplo, alguna vez dije, el equivalente a nuestros congresos, entre comillas, son las ferias, el circuito de ferias, las jornadas profesionales de las ferias, grandes ferias, que nosotros ya no tenemos ninguna, pero las grandes ferias latinoamericanas, en Guadalajara, en Bogotá, en Buenos Aires, en Medellín incluso, etc. Bueno, entonces ahí en general, por ejemplo, los editores latinoamericanos siempre hablamos mucho de las ferias, ¿ya? Y los españoles, no todos, digamos, pero por ejemplo, hay muchos editores o libreros en esto que como que se ponen un poco nerviosos porque ellos venden en librerías, básicamente. O sea, ese es un circuito, o era el circuito sano y tradicional. Uno hace un libro y lo vende en la librería, eso es como lo obvio, ¿ya? Entonces nuestra exagerada, digamos,
importancia, lo que ellos consideraban exagerada importancia de la feria era como, ay, no me está gustando tanto esto, porque obviamente son ventas que pierden la librería, ¿ya? Eso acá ya no, en el fondo, la cuestión está tan cambiada, no sé si para mal o bien, da igual, no importa, que hoy día pasa lo siguiente, al menos en Chile. Efectivamente, como tú dijiste, las redes sociales no es que la más importante, sino que casi la única manera de hacer promoción de nuestros libros y, muy importante, de conectarnos con nuestro público, ¿sí? Pero entonces ese público, por ejemplo, pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar sus libros? ¿Me entendí? La sí. respuesta obvia ya no es en la librería. No es obvia. ¿Me entendí? El cambio que es brutal, es bien, un poco triste, pero no importa, es lo que es. No es obvio. Primero, ya. ¿Triste? ¿Por qué triste? Porque o sea, ¿qué implica que hay mucha gente que no entra a las librerías. Nunca. Eso implica. Nunca. Y bueno, igual sería mejor. Sería más ordenado, qué sé yo, no sé. Pero entonces, ese público va a la feria, tampoco a todas, pero hay ferias muy importantes, estoy hablando de editoriales independientes sobre todo, las grandes también les va bien y todo, pero son mucho más sólidas en librería. Entonces estas grandes ferias anuales para nosotros son, primero, muy importantes en venta, y que creo que tu pregunta iba por ahí, efectivamente hay gente que uno ya reconoce de cara, que es tu público, que va a buscar las novedades porque ya tiene todos los demás, o varios, etc. Y eso es muy bonito, pero también es bien elitista, porque es poca gente. Y entonces eso es lo que está pasando. Es muy nuevo para mí, para la gente que viene llegando no, es lo que es porque ya se encontraron con ese escenario, y es un escenario bien diferente. Pero como yo conocí otro, nada, pues un poco echo de menos algunas cosas. Echo de menos esperar sentada las reseñas de prensa. Está bien, ok. Hay que arreglárselas de otra forma. Además hace más difícil, me imagino, porque también tengo entendido que tanto a ti como en tu editorial, como también creo que te he escuchado hablar del magíster, te interesa, o no sé si te interesa o ha sido así, llegar a gente que no son las personas ya interesadas en literatura o que ya sepan algo de literatura, sino llegar a no sé, pues, al ingeniero químico, claro, como a la persona que no está ya en el mundo, que quizás no es la persona que va, claro, a la primavera del libro, quizás ni sabe que existe, pero que sí le gusta leer. Entonces, ¿cómo? O sea, primero no sé si ese interés en ese público es algo que tú has tenido desde siempre, es como un interés personal, o es algo que surgió al vivir, trabajar en esto. Bueno, primero un paréntesis, hemos tenido de alumnos en el Magíster en Edición 3 ingenieros químicos. Ya, cierre paréntesis. Es que me gusta mucho eso, porque, bueno, sí es un interés personal, pero también porque yo me trato de ubicar. Entonces, la mayoría de los editores literarios en Chile estudiaron letras. Entonces saben cosas que yo no sé, porque yo no estudié letras. ¿Me entendí? Entonces, como obvio, yo respeto ese conocimiento, ¿sí? Y encuentro que podría aportar, o eso lo decidimos hace muchos años, en otro lado. Y soy periodista, he trabajado muchos años con edición de no ficción, de ciencias duras, he trabajado en medicina, en física, astronomía, qué sé yo, ciencia política, etc. Tampoco sin cachar tanto, pero uno aprende. Y entonces, claro, tengo mi circuito de amigos, y los circuitos concéntricos por fuera no son exactamente, ¿me entendí? No encaja. Entonces me gustaría trabajar para ese público porque siento que lo conozco un poquito más. Pero no es una idea muy inteligente, te voy a decir. ¿Ah? ¿No? No.
Yo pensaría que sí, porque pensaba que podía ampliarse O sea, más, pero... es una idea muy linda, pero no muy inteligente, porque hemos tenido que rendirnos a la evidencia de que quienes compran más libros en Chile son la gente de letras. Pucha. Y es comprensible, hay muchas tentaciones. Y yo también las tengo, por supuesto. Yo también consumo series, consumo redes sociales, me canso. Leer es difícil. Entonces, por eso te digo, no es como que yo haya encontrado así la fórmula perfecta. No, es malísima mi fórmula. Lo que pasa es que lo intento. Entonces hay géneros que no publico, por ejemplo, que son hiper literarios, porque creo que lo hacen mejor, o quizás tienen otro público, otros sellos, como, ¿me entendí? Como diarios de escritores, cartas de escritores, quizás memorias, que son súper interesantes, pero me gustaría hacer, no sé, ya un poco más, cosas más misceláneas. Eso. Y respecto del magíster, no me acuerdo lo que me preguntaste, pero no importa, voy a agarrar la hebra. Creo que ahí pasa algo súper interesante. Es un posgrado bien exitoso que se llena. Yo no logro entenderlo porque les decimos inmediatamente: ustedes saben que esto es la ruina. Sí sabemos. Es una opción bien vocacional primero, ¿sí? Pero dicho eso, hay un cuidado de nuestra parte, digamos, un cuidado que se refleja en el currículo, que es: cualquier persona que quiera ser editora no la podemos obligar a que quiera ser editora literaria. Si quiere hacer libros de cocina, le tenemos que servir. Si quiere hacer libros sobre aviones de la Segunda Guerra, le tenemos que servir, ¿cachai? Entonces, pues eso implica que, y este también es el modelo de los posgrados en edición en todo el mundo, que hay una inclinación mucho más clara por los aspectos de gestión, que no son los más lindos y más románticos, los aspectos de gestión, y menos, una inclinación menor por lo que es más difícil de enseñar para personas de distintas formaciones profesionales, que es la edición literaria, y en tercer lugar, algo que es absolutamente imposible de enseñar, creo yo, que es, y que no debería enseñarse, que es el gusto. ¿Me entendí? Imagínate que uno impusiera un gusto literario. O sea, eso se puede hacer, pero no debería hacerse. Hablando de lo que se puede enseñar o lo que se puede aprender o no, ¿cómo aprendiste tú? ¿O cómo te diste tú? Sé que no querías ser periodista y que entiendo que llegaste o te arrastraron medio de casualidad a empezar a dedicarte a la edición. Pero ¿cómo pasó eso? También sé que tuviste un maestro, pero ¿cómo fue esa llegada al mundo de la edición? Yo estudié periodismo en la Chile Católica y terminé en España. Así, estudié 3 veces periodismo, ¿ya? En dictadura. Entonces terminé en España y, como suele ocurrir, uno se hace amigo da lo mismo, no sé, de gente que no habla igual que uno. Y esa gente que no habla igual que uno, no sé, pues hay un sesgo con que suelen leer más de la gente que habla más, porque por razones obvias, ¿no? Entonces, ya con este grupito de amigos de la universidad, por supuesto que uno hace lo que siempre hace, que hicimos una revista. Y descubrí como que me gustaba editar absolutamente por casualidad. Jamás había estado en mi radar. Yo quería ser periodista de cine o periodista de relaciones internacionales, 2 cosas de las que no tengo la menor idea hoy. Pero en ese momento creía que sí, y de verdad nunca había escuchado la palabra editor o editora, no estaba en mi radar. Pero creamos una revista y las editoriales, estoy hablando en Barcelona, nos empezaron a mandar libros de regalo, que es como, obviamente, lo mejor que te puede pasar en el mundo a los 22 años, que te empiezan a llegar libros de anagrama gratis. ¿Ya? No me acuerdo, por supuesto, cómo lo hice, pero bueno, uno tiene una destreza, así como hay montones de cosas que hago muy mal, de verdad. Uno tiene una destreza, me parece que era esa. ¿Te diste cuenta porque lo disfrutabas o porque, como, no sé, por el me di feedback? cuenta porque me pusieron de directora. No. O sea, ¿qué onda? A la chilena. Entonces, cuando me tocó volver a Chile,
mandé currículum así muy, miré la página amarilla y mandé currículum a editoriales porque como caché que no quería ser periodista, no pensaba que no iba a ser muy buena y probablemente no habría sido muy buena. O de todos modos, una reportera pésima, estoy segura que habría sido una reportera súper mala. Súper mala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, o sea, no me atrevieron a llamar por teléfono. O sea, no, inviable. Y entonces tuve la suerte de que una sola persona me contestó, que fue Oscar Luis Molina, en la editorial Andrés Bello, editorial chilena, que ya no existe, pero que en esa época era muy grande, o sea, realmente grande, enorme. Tenía una red de 20 librerías, para empezar, una casona en la calle Lyon gigantesca, donde trabajaban, no sé, 50 personas, o sea, un tremendo barco, que se acabó. Y ahí estaba esta persona, un señor que no conocía y que también estaba un poco aislado dentro de toda esta estructura operacional bastante grande. Y él tenía entonces justo lo que yo quería, que era una colección de literatura extranjera que se traducía aquí en Chile, una cosa impensada, y una colección de ensayo extranjero que también se traducía. O sea, wow. Y eran ensayos que, o sea, olvídate, después, 20 años después se volvieron a publicar en España o en Argentina, etcétera, las mismas traducciones. Todo lo manejaba este señor que tenía una gran experiencia, había sido un editor en Barcelona y en Buenos Aires, y literalmente él me enseñó, no sé, desde hacer un índice analítico, que obviamente es algo bien difícil. Y yo estaba como en un sueño hace muchos años porque primero no tenía que tomar ninguna decisión, lo que es maravilloso, absolutamente maravilloso, sino que solo opinaba y editaba, opinaba y editaba, opinaba y editaba. Lo mejor del mundo. Me llegaban y a mano, más bien a mano, digamos. O sea, ya existían los computadores, pero uno editaba en el computador, pero después te llegaban, en fin. Uh-huh. Y él, por supuesto, me corregía mis correcciones. Y pescaba o no pescaba mis opiniones. Uh-huh. O sea, yo hacía informes de lectura. Y esa es la estructura tradicional de 1 a 1, una persona con una persona. Que ya más o menos no existe mucho porque es como inviable. En la universidad es inviable y también es económicamente inviable esa enseñanza porque es muy lenta, porque toma años. Entonces nosotros hacemos un remedo que no puede captar en absoluto la esencia de ese trabajo y entonces hace lo que se puede, que es la parte de gestión, uh-huh. Derecho a autor, un mínimo de cuánto cuestan las cosas, uh-huh. De marketing, etcétera, sobre todo para inducir la idea de la responsabilidad, uh-huh. ¿Ya? Aunque tengáis una empresa enana, es una empresa, tenéis que pagar. La creación literaria es un trabajo, hay que pagarlo todos los años, aunque se venda poco, etcétera. Y hay que pensar en el público, cosas súper obvias, así. Pero que en la historia de la edición, que tiene mucho prestigio, no eran tan obvias. ¿Y cómo editas hoy cuando editas los textos? O sea, si empezaste en papel, ¿algo de eso quedó? ¿O ahora es todo en computador, metes mano directamente? ¿Cómo? Hago lo siguiente. Estoy hablando como de mi editorial, de uh-huh. Las cosas más literarias. Cuando trabajo de freelance, hago lo que puedo. Ya. Primero hay que tener una reunión, bueno, muchas, pero respecto de una edición, creo que hay que tener una reunión con esa autora o ese autor, dependiendo de si la conozco. Si ya me conoce, no hago nada, porque ya me conoce. Para explicarle cosas, uh-huh. Para que no se asuste, uh-huh. No se asuste, y es como, mira, yo voy a intervenir este texto, y quizás mucho, y no te voy a pedir permiso, por ahora. Después sí, por supuesto. Entonces yo te voy a entregar y trabajo, no sé, el tiempo que sea necesario en un Word, ¿sí? Lo intervengo con control de cambio para que quede siempre registro de qué hice y no tenga que estar cabeceándose, uh-huh. ¿Cachai? Y hago lo que yo creo, me parece, que quizá pueda mejorar ese texto. Partiendo de lo que yo creo, que puede estar equivocado, por supuesto, ¿sí?
Y esa edición es a nivel de línea, de párrafo, de estructura, de capítulo, de todo, ¿ya? Y tiene varias pasadas, unas 3 probablemente, ¿ya? La primera es línea por línea, sin entender nada, pero aprovecho de corregir cosas mecánicas, ¿Ya? motes, corrección, mecánico, lo que yo llamo mecánico, como sin pensar, ¿ya? Y ahí voy leyendo recién. Después hago una pasada para entender de qué se trata, que más o menos lo avancé, y ahí uno ve cosas más estructurales. Esta cuestión como que no funciona, quizás habría que empezar sacando, qué sé yo, cosas de estructura, digamos, empezar de otra manera, cambios de título, cosas bien normales, digamos, que, en fin. Y entonces termino y ahí casi no pregunto, o sea, no comento, oye, voy a poner una coma aquí. No, o sea, eso es impracticable, no se puede nomás. Todo completo. Y después se lo entrego, siempre con la idea de que eso no es una imposición, sino que si el autor no está de acuerdo, no se puede hacer nomás, no se puede. O sea, yo no... pero lo hago completo, porque es más eficiente. Y después le digo, léelo, no te preocupes que todo esto es reversible, cada cambio es reversible. Yo, por supuesto, no quiero que sea reversible. Obviamente que quiero que me hagan caso. Si no, o sea, no. Si no, no lo harías. Claro, exacto. Y ahí entonces a veces hay un shock. En mi experiencia, yo diría que casi siempre las personas que son escritoras no tienen problema. Y después discutimos cosas, digamos, pero no es... Y en cambio las personas que no son escritoras y que están escribiendo un libro, pero vienen de otro lugar, tienen un shock. Tienen un shock, en fin, por ejemplo, con periodistas nunca jamás he tenido problemas, porque es obvio que el trabajo es así, ¿no? Ya, pero volviendo a las cosas más literarias quizá, entonces digamos contraatacan, entre comillas, y es como, ya, sí, está bien, esto te lo aguanto, pero esto no, lo quiero mantener. Y yo, bueno, ok, o no. Vuelvo en el fondo, empezamos a negociar, pero es una negociación en que ellos tienen que, o sea, ellos no tienen que sentir que pierden, porque si sienten que pierden, estamos mal. O sea, o los tengo que convencer, o tengo que echarme para atrás y decir, bueno, ok, lo intenté, es tu obra, ¿ya? Y eso es súper privado. Y puede ser un par de pasadas, digamos, veamos de nuevo, no sé qué, y a mí eso me encanta, encuentro que lo más bonito, nunca se cuenta ningún detalle de eso, debería no llevar, en fin, ¿me entendí? Y no tiene ninguna importancia para mí, o sea, para mí eso es rutinario, ¿ya? Y después sigue lo demás, que es producción. Esa parte del trabajo es muy diferente también, además de cuando hay gente que viene del mundo de la literatura y que no, cuando son primeros autores, que también entiendo que eso es algo con lo que a ti te gusta trabajar harto en Laurel. Qué buena pregunta, no tengo idea. Yo creo que no, pero sí la primera reunión es súper importante y a mí si se me olvidó o la hice mal, es mi culpa, siento que es totalmente mi culpa. Si se asustan quizá un poco, esto está registrado en muchas memorias, no las mías, por supuesto, en muchas memorias de autores del pasado, que es, a veces dicen, pucha, no me atreví a decirle a mi editor, bueno, Carver, o sea, sí, es el ejemplo canónico, que se quejó después de que Gordon Lish le había cercenado sus textos. Y yo, claro, como editora pienso, bueno, eres adulto, haberle dicho, ¿no? Pero no, creo que no hay diferencia. Creo que no. Y hay textos que requieren más intervención que otras, pero eso es mi opinión y yo también puedo estar equivocada, por supuesto. Y a veces reaccionan súper bien en el sentido que se les ocurren cosas geniales. Yo tengo intuiciones, como yo intuyo que aquí falta algo. Pero no lo voy a hacer yo, lo tenés que hacer tú. Y lo hacen increíblemente bien, pero increíble. Como escriben un capítulo completo más y queda perfecto. ¿Cachai? O sea, es obvio que uno necesita más ojo.
Cuéntame ahora qué libros trajiste. Yo te comenté si podías traer algunos libros como para ver en lo que trabajas, en la práctica. Bueno, como yo no sabía muy bien qué me iba a preguntar, traje, lo voy a decir bien breve, un libro que me gusta mucho, que es del año La Pera. Ya, me encanta. Creo que es del 94, ya. Cáchate, 94, que fue mi primer libro que yo traduje. Ya. Traduje, digamos, pero como empleada, o sea, como parte de... como soy editora asistente de esta editorial Andrés Bello, que te dije, años 90 en Chile, otro panorama. Y en el fondo, como una tarea más del día, el jefe, en vez de decirme, corrige esto, me dijo, traduce esto. O sea, ya. Y que le tengo muchísimo cariño, porque era un libro, primero un libro de filosofía en inglés, dos cuestiones que no cachaba nada. Era un autor chileno, Andrés Gómez Lobo, filósofo chileno, pero que hizo toda su carrera en Princeton, en Estados Unidos. Y bueno, entonces era un libro, creo que básico, para los filósofos, no para uno, La ética de Sócrates. Y primero fue como, wow, qué irresponsable mi jefe. Y segundo, me maté, pero sí, increíble, y lo hice lo mejor que podía. Y por supuesto, para mí traducir también es entregar algo editado. Entonces no lo separo, ¿cachai? Son dos. Claro, como que ya viene por el mismo precio. Claro, por el mismo precio Y me fue bien, entonces me gusta mucho. Un libro que está hiper descatalogado, por supuesto, La ética de Sócrates, de Andrés Gómez Lobo, pero me trajo muchísima alegría porque al autor le gustó. Ya, listo. Ya, obvio, eso, siendo un chileno había una relación chileno gringo, y fue súper importante para mí. Fue como, parece que le pego esto, parece que sí. Ya. Después traje un ejemplo, no tanto de mi trabajo, sino de lo que puede hacer una editorial chica en el panorama latinoamericano en general, que es Pajarito, un libro de Laurel, de mi editorial, de los primeros años. Esta es una autora peruana, Claudia Ulloa, que vive en Noruega hace muchos años. Y me gusta por dos cosas que te voy a mostrar acá. Una, que es... Ella y yo armamos este libro, no existía en tanto libro. Es un montaje, que esto también ocurre, es un montaje de editora, pienso yo, junto con la autora. Que es, esta autora tenía un libro publicado en Perú y tenía un blog en los años 90 o 2000 años 2000. Tenía un blog en Noruega, o sea, que escribía, imagina, en el Polo Norte, en el Círculo Polar Ártico, o sea, ya... Y yo leía ese blog, y era increíblemente bueno. Entonces juntamos en este libro algunos cuentos con entradas de blog que parecían cuentos, que se convirtieron en cuentos porque uno declara, esto es una especie de performance. Cuando una autora declara que algo es un cuento, bueno, es un cuento. ¿Ya? Y entonces publicamos este libro, Pajarito. En el fondo, el original de este libro, de ese montaje, está aquí. ¿Cómo la conociste a ella? No me acuerdo. ¿Puedes creer que yo encontré ese blog en la época en que uno tenía blogs y leía blogs en los 2000? No me puedo acordar, pero yo la leía. ¿Y tú llegaste a ella o ella llegó a ti? No, yo llegué a ella, creo, o al Uh-huh. editor de ella en Perú, no me acuerdo bien, creo que eso puede ser. Pero en el fondo armamos esto que no existía en tanto obra completa, y ahora es una obra completa, y mira, tiene edición en inglés, en Colombia, en México, en Perú, en todas partes, y más. Y entonces me gusta eso, no siempre resulta, pero es algo que está pasando en Latinoamérica, que por nuestra escala muy pequeña, etcétera, estamos vendiendo y comprando derechos entre nosotros, digamos, ¿sí? Entre nosotros, digamos, editoriales literarias pequeñas o medianas latinoamericanas, y publicando cada uno en su país a autores que nos gustan latinoamericanos. Y eso es muy bonito, no es que lo esté haciendo solo yo, por eso lo traigo como ejemplo. Y entonces me gusta por estas dos cosas. Uno, porque por la idea de montaje editorial, de crear una obra con la materia prima, no tuya, por supuesto, sino
en el fondo sacarle a una autora lo que ella produjo, pero presentárselo estructurado de alguna manera que a ella misma le guste y lo comprenda como, o sea, lo pueda hacer suyo como proyecto literario. Y creo que me ha ido muy mal con muchas cosas, pero creo que aquí sí. Y es súper bonito tener muchas portadas diferentes, sí, de la misma idea, etcétera. Y ella es una maravillosa persona, Claudia Ulloa. ¿Qué más traje? Bueno, traje el nervio óptico, que es un ejemplo que también pasa, que a veces publicamos a una persona, María Gainza en este caso, y después, en este caso, después de publicar, se publicó este libro primero en Mansalva en Argentina, después en Laurel en Chile, tú has tenido un montón de ediciones. A ella, la autora, me encanta porque ella usa en su avatar de Instagram, usa esta portada. Y después él publicó el mismo libro en Anagrama y después lo siguiente, que es una especie como de escalada hacia la fama, que a mí no me ofende en lo más mínimo, esto como de la idea de perder, entre comillas, a un autor porque se fue a otro lado, es como maravilloso, estupendo, genial, me gusta mucho eso. ¿Y qué traje más? Esto sí que es, bueno, todo lo que he publicado me gusta mucho, pero esto sí que lo traje en el sentido de que Heidi, de Isabel Bustos, una primera, como tú dijiste, el primer libro de una persona, pasó todo ese proceso extremadamente lindo de editar harto, con una persona maravillosa, genial, muy abierta a cambiar, a escribir de nuevo, qué sé yo, y es como nuestro bestseller modesto, o sea, sin compras del Estado, sin, qué sé yo, 3.000 ejemplares para una editorial enana, es muchísimo, es súper, súper mucho, súper mucho. Y entonces, y es de los poquísimos libros, novela, que ha entrado un poco en algunos colegios, por ejemplo, que es, para nosotros es un ámbito que no dominamos. Hay muchas editoriales, sobre todo infantil y juvenil, que sí, nosotros no, para nada, pero este sí. Entonces lo traigo por eso, como muy buena recepción también. ¿Qué más? ¿Boca a boca ha sido la recepción? Sí, ¿o acá no, igual tuvo harta prensa sí, en esto ese es momento 2017, ponle tú, todavía había más que ahora. Alcanzó Muy heavy, ¿no? Es bien heavy lo que ha pasado en los últimos 5 años. Todavía, sí, ella tuvo mucha difusión. ¿Qué más? No te quiero latear con tanto. No es nada, pero por favor. Mira, aquí tengo un ejemplo de otra cosa, de otro fenómeno. Esto es una novela que se llama Química, a propósito de los ingenieros químicos, que a ellos les ha gustado más que nada, por supuesto. Química de Weike Wang. Esta es una autora norteamericana de origen chino. Entonces, ¿qué empieza a pasar con unas pequeñas editoriales latinoamericanas que son enanas, pero que igual son responsables? Que te llegan las agencias internacionales y te ofrecen cosas. ¿Ya? Por alguna razón, da lo mismo, compramos los derechos todavía accesibles de una autora más o menos nueva en Estados Unidos, pero que ya tenía reseña en el New York Times, en el New Yorker, como que ya. Y lo tradujimos de hecho lo traduje yo. Bueno, en fin, ya. Sí, porque no hay plata a pagar, retraducción, digamos, da lo mismo. Y aquí lo traje como ejemplo de lo siguiente: nuestro modestísimo propósito es vender un poco fuera de Chile, porque el mercado chileno es muy pequeño, realmente chico. Y fuera de Chile para nosotros es Argentina, Uruguay, Colombia, etc. Y entonces, primero, con este libro nos fue mejor en Argentina que en Chile, bien curioso, pero muchísimo mejor. No tengo idea por qué, pero se podría especular con que el tema de la novela es que la protagonista es una química y tiene el rollo con el doctorado, o sea, es una cuestión como más que no tiene mucho que ver quizá con el ámbito no sé, más literatoso, pongámosle ya. Pero aquí me interesa el tema de que cuando uno traduce, con lo difícil que es traducir en Latinoamérica, porque no sé, nadie te lo paga, digamos, traduce local. La idea es traducir local, porque para traducir neutro o con ¿cuál es la gracia de traducir como español de España? Así, eso ya está en todas partes.
Y cuando traduces local, te das cuenta que si traduces el local, chileno, jodiste, po. Porque jodiste de nuevo. Ajá. Entonces, me gusta como ejemplo de traducción local, pero media cuneteada, con que fuera local, pero también se entendiera bien en Latino. Argentina, Uruguay. Y el resto, bueno, mala suerte, no se puede. O sea, es loco porque reclamamos, con razón, reclamamos mucho con las traducciones españolas, pero anda a hacer una traducción latinoamericana, po. No es tan fácil. No, Tenéis que tomar decisiones, tenéis que descartar y tenéis que elegir sonar más o menos chilena, que en este caso. Ujú. En fin. Bueno, en Argentina lo entendieron, En al Argentina lo parecer. entendieron, pero en Chile no. Puede deberse a muchas causas, digamos, pero yo tengo una hipótesis absolutamente ridícula que no puedo probar, y es que los lectores chilenos de novelas no literatosas, digamos, más entretenidas, algo así, están tan acostumbrados a la dupla anagrama Tusquets que creen que esa es la norma. Ajá. Ese es el grado cero de la lengua literaria. ¿Ya? En cuanto a la algo forma más- de... al lenguaje, cómo se escribe... no, ya, literalmente al lenguaje. lenguaje, sí, No a... Esto como que acá Como te les digo, choca es una que sea hipótesis. tan local. Claro, Ah. entonces algo más chileno quizás lo pueden encontrar medio rasca, cuando justamente yo encuentro que es 1000 veces mejor. Ujú. O sea, lo que ha habido en los últimos años en Latinoamérica, no gracias a los editores, sino que los editores seguimos la estela de los autores latinoamericanos, es esta reivindicación del patrimonio lingüístico personal local de cada país. O sea, si vaya a publicar porque yo hace 30 años sí cambiaba el español neutro. ¿Ya? Ahora hacemos todo lo contrario. Publica un argentino, bueno, que escriba en argentino, al peruano como peruana, no se le cambia nada. Bueno, esto es un cambio súper importante. Pero el lector quizá menos enterado, todavía no le llega cacha ese- tanto eso. Pero no lo sé, esta es una especulación, como Puede te ser. digo. Claro, que No le lo sé. haga un ruido. No está Claro, preparado no está todavía. acostumbrado, Sí, no está acostumbrado, no está claro. acostumbrado, sí. Pero bueno, lo traigo como Pero ejemplo, como de otro desafío, qué sé yo. Después traje la novela del corazón de Roberto Castillo, que me gusta mucho por lo siguiente. Roberto Castillo es un autor chileno, mayor que yo, de 60 y tantos, que vive en Estados Unidos hace 50 años, o 40, etcétera, profesor de literatura. Y es un ejemplo también de que uno puede retomar o volver a publicar para una nueva generación a gente que no conocen porque bueno, él publicó su primera novela hace 30 años, que también se la publicamos, Muriendo por la dulce patria mía. Y entonces hay una nueva edición, etcétera. Y me gusta trabajar con gente bueno, me gusta trabajar con todo el mundo, digamos, pero creo que la gente grande también tiene mucho que aportar y una editorial es el nexo entre generaciones. Es un nexo que si no, ¿cómo los van a encontrar si no tienen por qué conocerlo? La gente más joven. Este es el tercer libro que publicamos y ganó el Premio Municipal de Literatura el año pasado. Y bueno, no es que me guste por eso, como lo traigo como ejemplo de que igual se puede. Y de que esos premios no los ganan solamente también los jóvenes. Sí, pues, es súper interesante. sí, es súper bonito eso. Sí. Bien, Traje ¿cómo Yo recordaré por ustedes de Juan Forn, editor y escritor argentino, que se murió algunos años de manera imprevista, no para él, porque él sabía que estaba bien enfermo. Él fue bien amigo mío, y amigo editor, o sea, alguien que te entiende, y con el que puedes comentar cosas que son esto, como que uno no dice en público, porque no. Pero además él me ayudó harto, él me presentó a María Gainza, por ejemplo, ¿sí? Y me dejó publicar este libro, Yo recordaré por ustedes, que es una recopilación de textos suyos que publicaba, que hicieron bien famosas, las famosas tapas, no me acuerdo cómo se llama, al final del diario de Radar, me parece, que eran unos perfiles maravillosos de todo lo que él leía, de personas, etc.
Y aquí yo puedo decir que yo le propuse una estructura muy, muy pensada, porque hacer una antología tenía el problema de que ¿cómo lo ordenáis? ¿Cachai? ¿Cómo ordenáis texto que está todo en internet? Está todo en internet. Tenéis que tener una propuesta de orden, que es una estructura que implique algo más, ¿ya? Que puede ser, y hay muchas posibilidades, los podéis ordenar por tema, o los podéis ordenar por cronológicamente, que es una lata, podéis hacer un montón de cuestiones. Y aquí yo le propuse una cuestión, porque como que me iluminé, y después la he repetido, que es, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un orden geográfico. Vamos a empezar por lo más lejos de ti, que eran sus textos sobre Japón y Rusia, que eran increíbles, y de ahí a Europa, bajando, ¿no? Y los últimos son Argentina y Buenos Aires, y él y la playa donde él vive. Así. Y resultó perfecto, resultó súper bien. Y le fue bien a este libro, porque él es increíblemente bueno como cronista, increíble. Y me gusta porque él hizo este libro en Argentina, lo llamó igual y repitió. O sea, en el fondo hizo suya este trabajo que hiciste tú con él. Sí, que no es, decirlo para mí no es soberbia, porque él habría hecho lo mismo. O sea, es algo que hacemos. Como te voy a copiar porque te quedó la raja. ¿Ya? Y eso está súper bien hacerlo, digamos. Yo también haría lo mismo. Y lo entregó y a las 2 semanas se murió. Literalmente no alcancé a agradecerle. Eso, y un libro que quiero mucho por eso. Y ahora yo recomiendo que la gente compre la versión argentina, no la mía, porque tiene el doble de páginas. Y él es tan bueno que es mejor que tengas más de él que menos. Él profundizó en el fondo de esta, claro, a partir de esta misma estructura. La hizo nuevo, pero tiene 400 páginas. ¿Cachai? Y nada, los dos últimos, porque una editora jamás puede no hablar de sus novedades, eso no está bien, que no es. Entonces traigo los 2 libros que estamos sacando este mes y el próximo. Son los que me hablaste al comienzo. Ahora en julio ya salió La doncella aguja, Marina Clos, es una autora argentina que vive en Chile. ¿Sí? Y vive en Chile, tiene su familia aquí en Chile. Es una autora joven que ya ha publicado en Argentina y en España libros de cuentos, novelas. Es una autora desafiante. El segundo libro de ella, publicamos Monchi Mesa, una novela. Y estos son cuentos de hadas muy particulares, muy truculentos, súper truculentos. No son para niños en absoluto. Y desafían, por supuesto, todas las tradiciones, todos los sesgos, todas las ideas preconcebidas de lo que se puede considerar un cuento de hadas. Sí, la portada se ve bastante truculenta. Y la portada también creo que refleja la actividad editorial en pequeña escala, porque la ilustración la hizo mi hija. Que en todo caso es muy profesional. Sí, totalmente. Y el libro que viene el próximo mes, esto es agosto de 2024, porque no sé cuándo va a lanzar este podcast. Sí, está bueno decirlo. También es algo que estamos demasiado contentos, porque es la primera novela de un profe de literatura que yo encuentro que es súper valiente para, creo yo, no sé, para un profe de literatura tirarse a la piscina, ¿cachai? Porque es primero profe y está probando con algo sobre lo cual enseña, digamos. Como, lo encuentro muy valiente de su parte, y obviamente nos gusta mucho porque si no, no la habríamos publicado, el autor es Ignacio Álvarez, más conocido como Espelunco en Twitter, y sabemos que es muy conocido porque le publicamos un libro de textos y le fue increíblemente bien. Creo que tiene que ver con su persona pública, que es una persona muy reflexiva, muy generosa y muy inteligente. Y entonces se atrevió con su primera novela. Se llama El último neógrafo. Es novela, no sé si llamarlo novela histórica, pero está situada en Chile en el siglo XIX, en Valparaíso. Es súper original, de verdad es súper original, es súper entretenida.
y plantea dilemas morales extremadamente interesantes. Y ha sido un gusto y un placer no solo publicarlo, sino trabajar con él. O sea, facilísimo, digamos. Y ahí en este caso pasó todo lo que te conté, como de él, no sé, trabajando sobre mi edición, trabajando encima, proponiendo soluciones perfectas, que mejoran un texto, y el mejorarlo no tiene nada de humillante en ningún caso, sino que es lo que se hace, como parte de la pega. Entonces, La doncella aguja y El último neógrafo, esas son nuestras apuestas recientes. Para terminar, te quería pedir si podías leer un párrafo de algo. No me acuerdo dónde lo lo habíamos dejado preparado como los programas de cocina cuando dejan. Sí, ya. Esto es, por supuesto, no tienen que confiar porque esto es como una parte de una novela que tiene trama, que tiene aventura, que tiene tragedia, que tiene una bomba que explota incluso, pero elegí una parte más reflexiva también para que se note el tono de fondo del último neógrafo de Ignacio Álvarez. Bien. Desde el momento en que se le soltó la lengua, nunca más paró. Como yo no tenía sus remilgos y sus rarezas, le respondí apenas se deshizo de su estúpido voto. Está hablando de alguien que hizo un voto de silencio, de no hablar durante años, que es el protagonista de esta novela. Y el que habla ahora es, en el fondo, el testigo, el que cuenta su historia. ¿Ya? Vuelvo. Hablamos y quiso saber de mí, de las muchas causas y los pocos azares que me condujeron a esta celda en el Cerro Cárcel. Están en la cárcel. Se las dije y las escuchó. Era un hombre joven, jovencísimo, pero me pareció que entendía. Había muchas cosas del mundo y de la vida que no conocía y que tal como estaban las cosas, nunca conocería. Quiso que se las describiera. Nunca se había acostado con una mujer y me preguntó qué se sentía. Era una pregunta rarísima y la verdad es que yo no conocía las palabras que sirven para describir un polvo. Le respondí usando las palabras de siempre nomás. Pero traté de ensancharlas hasta que cupiera en ellas ese placer que toda la vida me pareció tan corriente y que ahora, puesto a describirlo, se convirtió en algo extraordinario. Quiso saber cómo era tener un hijo o una hija y me quedé mudo. Sí, me han dicho que engendré un par de críos a lo largo de Chile, pero nunca los conocí. Tuve que confesarle que no tenía idea de lo que era ser padre. Se rió. Me dijo que él tenía 2 padres y sabía demasiado bien lo que era ser hijo, pero que se iría a la tumba sin saber cómo era estar del otro lado. Preguntó qué sentía uno cuando estaba enamorado. Eso, le dije yo, era algo que sí había conocido. Se rió otra vez. Finalmente me contó su historia, la explicación de todos sus tropiezos. Es un cuento extraño, y como yo puedo ser muy tonto, tuvo que repetírmelo muchas veces. Tantas veces lo contó que terminé sintiendo que conocía lugares donde nunca estuve y gente con la que nunca me encontré. Nunca quiso mi perdón, solo quería un poco de aire para respirar conmigo. ¿Fuimos amigos? ¿Se puede querer al mismo hombre que una vez trataste de matar? No lo sé. Es imposible compartir tan estrechamente con alguien sin allegarse de alguna forma. Era un hombre joven, muy joven, y lo cuidé como me fue posible, como un hombre viejo puede cuidar a uno joven. No espero que nadie lo comprenda, pero es lo que pasó. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.